sendas de maldad y pecar, fuimos errantes sin su paz. Y es por su gracia Dios nos salvó, vino y nos trajo a su hogar. Los redimidos hoy canten a Él. Damos gracias Dios por su eterno amor. Damos gracias Dios, bueno eres tú, gracias Dios. En Puebla muerto está, vida dará, en el desierto harás ríos nacer, los redimidos canten a Él, los redimidos canten a Él. Damos gracias Dios por tu eterno amor, damos gracias Dios, bueno eres tú, damos gracias Dios por tu eterno amor, damos gracias Dios, bueno eres tú, gracias Esta tarde me toca el honor de compartir la palabra con ustedes hoy. Quisiera comenzar con una oración. No solamente vamos a orar por la palabra, sino vamos a orar por el estado de nuestra sociedad, del mundo. No es que voy a hacer una oración muy larga, pero queremos siempre tener en mente que nos reímos con los que ríen, nos lamentamos con los que se lamentan, sufrimos con los que sufren. ¿Okay? Oremos. Padre de las luces, Dios de toda vida y de toda paz, nosotros te necesitamos más que nunca.
Y te suplicamos humildemente que tu Espíritu Santo esté hoy con todos de nosotros que estamos luchando con algún tipo de tribulación o enfermedad o necesidad. Tú que eres el Dios que suple toda necesidad, por favor te suplicamos que te hagas presente, que suplas la necesidad, que sanes para tu gloria, que brindes esperanza. Nos recordamos, Señor, tantos lugares como los que están sufriendo amigos y hermanos por los desastres naturales en las Carolinas y la costa, Señor, este y más adentro, gente que han perdido todo. Suplicamos tu amor y consolación. Te suplicamos que a través de tu gente, de tu pueblo, haya esperanza, que puedan traer solidaridad, agua, pan, palabra de vida también. Suplicamos, Señor, también esta mañana por nuestros hermanos palestinos cristianos en Gaza, cristianos en Israel, en el Líbano, en Egipto, que están en un momento de gran tensión y de sufrimiento. Te suplicamos para que hayan pacificadores, que la lógica de la venganza y la violencia se termine. Tú que eres el príncipe de paz, Jesús, suplicamos tu intervención. Igualmente con los hermanos que hay en Ucrania y en el sur de Sudán, Dios mío, tú eres el único Dios que puede traer respuesta y rescate ante tanta situación tan compleja que nosotros a veces no sabemos ni qué decir. Suplicamos tu intervención. Y es con esa motivación que nos disponemos a recibir tu palabra en esta mañana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santiago capítulo 3 lee de la siguiente manera, versos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, déjense de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual, demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay una confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta es la palabra de Dios. Tengo en mis manos un dispositivo electrónico, que le llamamos celular, ¿verdad? Es una pequeña computadora, ordenador, que hace todo tipo de cosas. Y está recientemente más avanzado que nunca y la aceleración de su avance tecnológico va a seguir. Uno le puede preguntar cosas. Oye Siri, ¿cuál es la capital de Kenia? Vamos a ver si me contesta de nuevo. A veces se confunde. Oye Siri, ¿cuál es la capital de Kenia? No me contesta. Dice que es Nairobi. Vamos a ver si me contesta de nuevo. Oye Siri, ¿cómo está el clima? No me contesta, no me entiende. Dice que está 83 grados, me lo dice, pero no me quiere hablar. Déjame ver algo. Y si le preguntamos algo más, digamos, un poquito más profundo, yo creo que Siri pudiera contestar. Vamos a ver. No dice, vamos a ver. Oye Siri. Ajá. ¿Cuál es el significado de la vida? Nadie lo sabe realmente, pero yo diría que cualquier cosa que implique sonreír es probablemente un buen comienzo. Ok, gracias.
Tú le puedes hacer diferentes preguntas al sistema y te puede dar alguna respuesta cuando se conecta a la red y busca la información, pero como viste, tiene ciertas dificultades en contestar otro tipo de preguntas que tienen que ver con el valor de la vida, con el propósito de la vida, etc. Nuestra cultura se ha vuelto muy buena en accesar información. Hoy más que nunca, tú puedes accesar cualquier tipo de información en la palma de tu mano, en el momento, sin mediación alguna. Recientemente yo estaba dando una clase y me sucedió algo bien interesante. Yo estaba en Canadá, en la Universidad de Regent, dando una clase en un verano, y entonces cada vez que yo terminaba un punto de explicación, había un estudiante que tenía una respuesta para darme y usualmente era como que un contrapunto. Pero lo que yo me estaba dando cuenta era que mientras yo estaba hablando, él estaba buscando en su computadora. Él no estaba apuntando, él estaba buscando. Y entonces me di cuenta que lo que él estaba haciendo era que cada vez que yo planteaba algo, él se iba a Google a buscar otra opinión para presentarla como si fuera su opinión. Y entonces ya cuando sucedió la tercera vez, yo le dije, espérate, antes de que conteste, ten cuidado que no te vaya a llevar a Wikipedia, porque la última contestación fue como medio... O sea, nosotros tenemos acceso a información en todo momento, pero el asunto problemático es qué hacemos con la información. El asunto y el reto es qué vamos a hacer con esa información. No es lo mismo hacer algo con esa información que comprender la información. La información es data, pero comprender significa que tú tienes algún tipo de criterio para discernir aquello que es verdadero o falso o exagerado o tergiversado. Realmente lo que nosotros estamos buscando no es solamente obtener información. Nosotros queremos buscar algo que nos ayude a vivir. Nosotros queremos crecer en lo que la Biblia llama sabiduría. La sabiduría es lo que nosotros necesitamos. Así que cuando nosotros pensamos cómo podemos vivir bien, cómo podemos vivir una vida que considera el pasado, que considera lo que está sucediendo hoy, que considera lo que está sucediendo mañana o inclusive la eternidad, la pregunta entonces no es solamente si tenemos la información correcta, sino también si tenemos la capacidad de entenderla, pero aún más importante, si tenemos el carácter y las convicciones personales que nos permitan vivirla, que nos permitan actuar sobre aquello que es bueno, justo o amable. Nosotros queremos vivir bien, pero obviamente sabemos que nosotros, mucha gente, nos incluimos, ¿verdad? Podemos gozar de éxitos en diferentes áreas de nuestra vida. Podemos tener grados universitarios o vocacionales o tener negocios. Podemos considerarnos gente inteligente, pero eso no es lo mismo a ser sabios. La inteligencia no es lo mismo a tener sabiduría. Y en esta serie de mensajes que hemos estado envueltos sobre la carta de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, hemos visto cómo en el libro de Santiago nos está enseñando cómo navegar nuestras vidas dependiendo de la palabra de Dios y de la sabiduría que viene de Dios. Y para hacer eso, Santiago toca muchas áreas bien críticas de la iglesia a quien él está escribiendo y por consiguiente para nosotros que la estamos leyendo hoy día, esta carta. La semana pasada, por ejemplo, en el capítulo 3, se enfocó en cómo nosotros navegamos nuestra comunicación, la manera en que nosotros hablamos y cómo es que nuestra lengua, nuestra hablar, lo que sale de adentro, revela, crea o destruye. Jesucristo, me acuerdo, que dijo en una polémica que tuvo con los religiosos de la época, en el primer siglo, que estaban muy preocupados por seguir las leyes de dieta, que lo que contamina al ser humano no es necesariamente lo que se come, ¿verdad? Sino que lo que contamina al ser humano es lo que sale del corazón, porque lo que sale del corazón, ahí es donde están los vicios que nos destruyen. Así que este asunto del cómo hablamos, porque cuando hablamos reflejamos nuestro corazón, es muy importante para la carta de Santiago
Y en esta carta entonces se empieza a mover de hablar a vivir sabiamente. Entonces nos concentramos en el tema de la sabiduría. Pero antes de seguir, permítame marcarlo de esta manera. Usualmente en nuestra sociedad, nosotros participando en ella, claro, nos enfocamos más en la pregunta sobre cómo alcanzar éxito personal. Cómo tener buenos resultados de forma individual en todo lo que hacemos. Y la suposición es de que ahora yo vivo aquí y yo tengo que llegar acá, y este acá está definido como el lugar donde yo voy a tener más dinero, voy a ser más flaco o más flaca, o más poderoso, o voy a estar más feliz o más joven, o voy a tener una casa más grande o un mejor carro, o voy a ser más atractivo, o si voy a ser un influencer o no. O sea, tenemos este tipo de objetivos que son impuestos y creados por nuestra sociedad, y muchas veces lo que buscamos es que Dios bendiga los objetivos y no le preguntamos si esos objetivos son los correctos a Dios. Muchos de nosotros podemos leer revistas, escuchar podcasts, ver shows de televisión, y todos tienen que ver también cómo nos desarrollamos, cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos tener éxito. 10 pasos para tu éxito, el más grande de tu vida. La fórmula de 3 pasos aquí y 4 pasos allá. Y todo suena interesante. Las revistas nos ayudan a cómo comunicarnos mejor, tener mejores dietas, conseguir un mejor trabajo, cómo declarar y sacar éxito. Pero la carta de Santiago va en otra dirección. La carta de Santiago va a cuestionar esos presupuestos. Él reta la idea de que nosotros sabemos lo que es lo más importante. Reta esa idea. Reta la idea de que nosotros sabemos lo que una buena vida es y cómo luce. Una vida que enfatiza humildad, que busca espiritualidad, sumisión a Dios, fe y sabiduría. Es decir, Santiago celebra la fe comprometida y la sabiduría que proviene de Dios. Así que hoy en este pasaje vemos, en el capítulo 3, que ese capítulo había comenzado con una serie de advertencias, porque aparentemente habían unos maestros o gente de influencia que en esa iglesia, en ese momento, estaban hablando de una manera que estaba creando división. Estaban presentando muchos vicios, pero se reclamaban líderes. Por eso él le va a decir a la iglesia que nosotros debemos de seguir la sabiduría que viene de lo alto y no meternos en rivalidades, en desorden, en mentiras, en pecados que tienen que ver con la lengua. Claro, los líderes en iglesia o gente que tienen posiciones de enseñar o de servir y de comunicar a otros no son los únicos que crean divisiones. Mucha gente también no tiene necesariamente esas posiciones y les gusta crear divisiones. Esa gente no necesariamente están envuelta en servir mucho en una congregación como la nuestra, por ejemplo, pero oye, que les gusta hablar de otros, pero les gusta criticar, bien bueno. Pero como yo no conozco a muchos de ustedes así, pues yo no estoy hablando a nadie de aquí. Así que yo estaba hablando del primer culto, yo conozco más gente y a ellos sí les estaba hablando. Pero entonces Santiago les dice, este asunto es para todo creyente. Nosotros tenemos que estar preocupados entonces cómo corresponder a lo que Dios está haciendo en nosotros, forjando un carácter bueno, es decir, un carácter justo que se parezca a Jesús. Y aquí viene esta definición entonces. Para Santiago, sabiduría es el arte, es la capacidad de vivir bien. ¿Por qué? Porque es un carácter piadoso en acción. La sabiduría es la capacidad de vivir bien. ¿Por qué? Porque es el carácter de uno dedicado, piadoso en acción. Sabiduría no es necesariamente todo lo que tú conoces. Hay mucha gente que conoce más que tú y menos que tú. Pero eso no nos hace sabios.
La sabiduría entonces es saber hacer cosas, buenas decisiones, amar bien, corresponder bien, trabajar bien, luchar bien, perdonar bien, arrepentirse bien, soñar bien a la luz de lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es sabiduría. Y aquí todos debemos de amar a Dios para querer más de esa sabiduría para nosotros. Entonces Santiago dice, mira, hay al menos dos tipos de sabiduría, dos fuentes de sabiduría. Entonces voy a mencionar esas dos fuentes y luego voy a mencionar cómo lo alcanzamos. Él dice, primero está el tipo de sabiduría que proviene de Dios. Agrada a Dios y es bueno para nuestras vidas. Y entonces está el tipo de sabiduría que no proviene de Dios, que es negativo para nuestras vidas. Así que la primera es, ¿cómo se ve esta sabiduría que es verdadera? Bueno, entonces él comienza con una explicación. Aquellos que son sabios y que tienen entendimiento entre ustedes, tengan cuidado que entonces no reflejen lo que deben de reflejar, una conducta de humildad, de sabiduría. Una conducta donde realmente podamos ver, mira cómo lo dice exactamente. Dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Así que Santiago dice, hay una humildad que procede de ser sabios y parecía que había gente en ese momento, en esa iglesia, había maestros, gente con influencia, que estaban hablando de forma provocativa, creando división, pero no les importaba cómo su conducta afectaba a otros. Ese es el tipo de gente entonces que estaban reclamando tener una inteligencia superior, tener un entendimiento superior y consideraban a los demás inferiores. Pero Santiago dice, si esto fuera sabiduría verdadera, se mostraría bien en las consecuencias de tu conducta, cómo tú te proyectas, cómo tú te relacionas con otros, la manera en que tú construyes y edificas a otros. Y segundo, tus obras van a ser evidencia de tu humildad, de la humildad que proviene de Dios. No vas a estar con ese orgullo trepado, sino que vas a estar en servicio. Así que este es el criterio. Eres sabio, entonces por sus obras de humildad lo vas a conocer. Es similar a lo que el hermano de Jesús, el hermano de Santiago, Jesús, es decir, decía, por sus frutos, ¿qué? Tú vas a conocer el carácter de una persona, cuán verdadero o falso son, por sus frutos los conocerán. Así que Santiago dice, esta humildad es un signo de sabiduría, pero humildad no es lo mismo que debilidad. Es decir, Jesús declaró de sí mismo que Él tiene humildad de corazón, en Mateo capítulo 11, por ejemplo. Y sin embargo Jesús fue la persona espiritualmente más fuerte que nosotros podamos conocer. Así que humildad no es debilidad. Y cuando Dios nos dice que seamos humildes, no es que seamos humildes necesariamente materialmente. Eso puede ser un llamado también. Pero que seamos humildes en la manera en que tú y yo nos percibimos. A veces nos percibimos con un orgullo mucho más allá de lo que deberíamos. Santiago dice, no. La persona sabia sabe que Dios lo ha rescatado, la ha rescatado del pozo de la perdición. La persona sabia sabe que Dios ha dado vida y vida eterna sin que nos lo merezcamos. La persona sabia sabe que el bien de Dios es un regalo, es un acto de gracia, que el amor de Dios nos rescata. La persona entonces sabia no va a ponerse con actitudes de orgullo, va a estar preocupada por su conducta y va a buscar humildad en su corazón. Esa es la manera en que tú identificas una sabiduría verdadera a nivel práctico. Pero entonces, habiendo descrito eso, Santiago se mueve y dice, mira, pero también tenemos cuidado porque hay una falsa sabiduría. Entonces él viene y procede y dice lo siguiente, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual.
y demoníaca. Así que había gente que estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que importa es lo que yo voy a lograr al final, pero no el proceso. Es decir, yo puedo tener un carácter malo, envidioso, puedo ser ambicioso o ambiciosa, pero lo que importa no es eso, lo que importa es que yo al final voy a lograr lo que tengo que lograr. Esa es la lógica de que el fin justifica los medios. Esa es la lógica que nos impulsa a que cuando tú y yo estamos con una actitud, por ejemplo, nos molestamos porque algo no se alcanzó. Ese algo era bueno, pero entonces mi molestia, yo falto el respeto, yo grito, me pongo violento verbal y físicamente, y entonces después digo, ¿sabes qué? Ese es mi carácter, es que yo soy así. Lo importante es que yo quería que las cosas se hicieran bien. Mere, decimos en Puerto Rico, mere. No, porque la lógica cristiana no es que el proceso justifica las acciones. No es que el fin es justificado de cualquier manera. Esa es la lógica de los políticos hoy en día. Nosotros estamos en un proceso de elecciones y los políticos de todos los partidos están vendiéndonos la idea de que nosotros tenemos que pasar por apercibido las mentiras, las exageraciones y la desinformación y las terribles fallas de carácter que puedan tener. ¿Por qué? Porque lo que importa es el fin y no importa el carácter. Esa no es la lógica cristiana, esa es la lógica del mundo. Esa es lógica de sabiduría mundana. La lógica cristiana está preocupada por el fin, el proceso y el origen. Por todo a la vez. Por eso es que si nosotros somos honestos, nos damos cuenta que personalmente nosotros luchamos con todo esto. Yo lo veo en mi vida. Yo veo ciclos de mi vida donde yo he fallado en el origen, donde estoy tratando de justificar en el medio el proceso, a pesar de que he desobedecido a Dios o he pecado, y después digo, no, pero es que el fin tenía buenas intenciones. No, nosotros somos llamados a querer la sabiduría de Dios para toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones. Y por eso es que Santiago puede decir, tú no te vas a sentir orgulloso de ser una persona envidiosa o que eres una persona que trae visión. No, al contrario, queremos tener el tipo de sabiduría, saber cómo actuar y vivir bien, que honra a Dios. Porque cuando honramos a Dios, Dios nos hace el tipo de persona que deberíamos de ser. Podemos amarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el tipo de sabiduría que necesitamos. Proverbios capítulo 10, me recuerdo, nos recuerda lo siguiente, dice, de la mano de los justos, de la boca de los justos sale una fuente de vida, pero de la boca de los injustos se derrama violencia. Nosotros queremos ver cómo el amor cubre todas las cosas. Yo quiero que de mi boca y de mis acciones haya fuente de vida. Y por eso necesito el Espíritu de Dios más que nunca. Santiago continúa y entonces nos recuerda que, si te recuerdas al principio de esa carta, él dice algo bien interesante para mí y muy esperanzador. Dice, básicamente, yo sé que a ustedes luchamos todos con sabiduría. No la tenemos muchas veces. Pero en el capítulo 1, versos 17 y 18, él dice, capítulo 1, versos 5 y 6, Santiago dice, pero si a algunos de ustedes les hace falta sabiduría, ¿qué hacemos? Debe pedírsela a Dios. Dios es el que da generosamente y sin crítica. Dios la dará. Podemos confiar que Dios puede mediante su Espíritu producir esas virtudes en nosotros que tanto anhelamos. Esas virtudes de paz, de gozo, de paciencia, de perseverancia, de autocontrol, de pureza. Dios las produce en nosotros, pero necesitamos pedírselas más, necesitamos admitir que lo necesitamos. Por eso Santiago continúa en los versos 17 y 18, dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica y es respetuosa y es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial, es sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra
en paz para los que hacen la paz. Nota como en la culminación de tener sabiduría es que tú te conviertes en una persona, nos convertimos en personas que aman la paz de Dios, que aman la pureza, que amamos la compasión, que buscamos tener buenos frutos, que nuestro esfuerzo no es para ganarnos la salvación, nuestro esfuerzo es, ya que Dios nos ha rescatado de nuestros pecados, queremos vivir como reflejos de Jesús. Y eso es la misión más grande que podemos tener en nuestra vida. Yo estaba mirando y decía, Santiago cuando menciona todas estas cosas se parece mucho a lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Esas palabras claves que él utiliza, por ejemplo, pura, sabiduría pura. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, toda esa sección, los puros de corazón son bendecidos. Ellos verán a Dios. Entonces Santiago menciona a aquellos que aman la paz. Y Jesús dijo, bendecidos, bienaventurados son los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en un otro momento dijo, bendecidos los que están llenos de misericordia. Bienaventurados los que ofrecen misericordia, porque a ellos se les va a ofrecer misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Santiago nos está diciendo, vamos a ser como Jesús, vamos a anhelar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos esta sabiduría para nosotros? ¿Cómo podemos crecer y madurar en ella? Bueno, recordemos, sabiduría es el arte o la capacidad de vivir bien porque es un reflejo del carácter piadoso en acción. Si nosotros decimos que somos de Dios, que estamos siguiéndole a Jesús, se tiene que ver en cómo vivimos, ¿verdad? Y si hay alguna inconsistencia en cuanto a eso, como dice Santiago, pídale a Dios y Él lo dará. Entonces también podemos ver que la sabiduría es algo moral también. Es decir, nosotros queremos ser sabios en nuestras decisiones de aquello que es santidad, aquello que es puro y amable. En esta sección de pensar la sabiduría como algo moral, usted piensa en los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 4 mandamientos hacia Dios, 6 mandamientos hacia los demás. Y hay cosas que se nos vienen a la mente, tú sabes, pureza sexual, mentiras, no venganza, no matar, guardar el día de descanso, no tomar el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo estoy diciendo desordenadamente. Es decir, hay cosas que a veces nosotros usualmente sabemos que está bien y que está mal. El problema no es identificar lo que está bien o mal. La dificultad que tenemos es actuar con voluntad para seguir lo que está bien y no optar por lo que está mal. Así que la sabiduría nos ayuda a discernir y tener la voluntad para obedecer a Dios. Eso se llama en teología bíblica santificación, el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios nos hace más puros para que nos parezcamos más a Jesús. Pero también podemos recordar varias cositas. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Voy a mencionar 4 aspectos. 1, rápido. Debemos buscar a Dios con la Escritura. Hay que buscar a Dios con la Biblia, porque si nosotros decimos, no, que yo estoy buscando a Dios, esto es una búsqueda personal, la salvación es personal, esto yo lo hago acá, tú sabes, esto es privado. Lo que pasa es que si lo hacemos sin la Escritura, si lo hacemos sin la Escritura proclamada y vivida en la iglesia, entonces nosotros terminamos construyendo a Dios a nuestra propia imagen. Entonces ese Dios se convierte en mi Diosito. Entonces en vez de yo venir con mis asuntos y decirle al Señor, Dios, examíname. Tú que me has conocido, examina mis intenciones, mis deseos, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a crecer en ti. En vez de decir esas cosas, decimos, oye Dios, mira lo que estoy haciendo, qué bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Tengo la aprobación, ¿verdad? Entonces pensamos que Dios es nuestro cheerleader, en vez de que sea nuestro rey y forjador, así como el alfarero forja sus piezas. No, nosotros decimos, no. Así que nosotros debemos de buscar a Dios, pero con la Escritura, con su palabra, con su evangelio. También debemos de orar. Orar más, orar con mayor intención.
orar como que genuinamente. Mira, yo por ejemplo soy maestro de seminario, he enseñado a cientos de pastores alrededor del mundo, miles realmente, y la tentación que yo tengo es que como yo estoy leyendo muchos libros de vida cristiana y la Biblia, es que se convierte en un proceso de leer las cosas por información solamente. Entonces a veces yo pienso que porque yo entendí algo, significa que voy a vivir ese algo. Y muchas veces no. Muchas veces nosotros podemos entender muchas cosas y no vivirlas. Nosotros queremos vivir lo que entendemos. Y la Escritura me está llamando a que nosotros oremos con humildad y podemos decir, Señor, estoy presentando mis peticiones, mi condición, mira nuestra situación para cosas que son de acuerdo a tu voluntad, pero para tu alegría y para mi satisfacción. Nosotros queremos hacer lo que está en tu voluntad. Tu palabra dice que tú os responderás con todo lo que tú tienes de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y eso es lo que yo necesito, tu perfecta voluntad. Hay un tercer aspecto, no solamente buscamos a Dios con la Escritura, oramos más. Nosotros necesitamos pasar tiempo con gente sabia. Necesitamos también alrededor de nosotros gente sabia. Eso no significa que yo voy a dejar de estar pasando tiempo o voy a dejar ciertas amistades porque las considero entonces que no son sabios. No es eso. Porque esas amistades necesitan también de nuestro apoyo. El asunto es que nosotros podamos tener gente a nuestro alrededor que puedan decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Mira, ¿qué tal si examinas esto? Mira, estoy notando esto debería ser corregido. Gente que nosotros admiremos porque también están en un camino de buscar sabiduría y que nos pueden ayudar a crecer a nosotros. ¿Entienden eso? ¿Verdad? En Puerto Rico tenemos, y a otros países latinoamericanos decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, de nuevo, hay que explicar que el dicho probablemente se refiere a si yo paso todo mi tiempo observando, aceptando y con ciertas personas que lo que van a hacer es deconstruir lo que yo estoy tratando de forjar, entonces no voy a tener energía para ayudarlos a ellos. Entonces después yo termino haciendo lo mismo. Termino así desanimado, la vida, qué sé yo. Pero nosotros necesitamos tener gente en nuestra vida que sean sabias. Buenos amigos, buenas amigas, que puedan decir, hey, te quiero apoyar en esto, debes crecer en esto. Oye, este asunto yo creo que quizás es un asunto para arrepentimiento. Yo sé que es difícil encontrar esa gente, pero si nosotros oramos porque Dios traiga a esa gente a nuestra vida, Dios la va a traer. Dios la va a traer. También, cuarto, tenemos que prestar atención a ciertos tipos de personas que a veces la Escritura menciona. Por ejemplo, el libro de Proverbios en la Biblia menciona que hay gente que se caracterizan por ser ingenuas, por ser bastante simples en su manera de pensar. Y no es que ser ingenuo o simple es malo, es que si corresponde a una etapa de vida está bien. Es decir, si tienes niños hasta los, digamos, 11 o 12 años, y es un niño ingenuo, es bastante simple, eso es lindo, ¿verdad? Porque tú dices contra el corazón puro, no tiene malicia. Si llega a la adolescencia, tú quieres que sea un poquito menos ingenuo, pero que no tenga malicia, que se sepa defender, pero que pueda aguantar sus convicciones, que pueda reflejar lo mejor que le enseñamos en la casa. Pero si tú llegas a los 30, 40, 50, 60 años y te estás comportando como un teen, como un adolescente, ya eso es raro, ¿verdad? Ya eso es raro. Ahora, ciertamente nuestros cuerpos crecen y envejecen, pero no necesariamente cuando pasan los años nosotros crecemos en madurez. Y no necesariamente cuando pasan las décadas crecemos en sabiduría. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es solamente saber mucho o haber tenido muchas experiencias. Esta sabiduría es saber qué hacer con esa información, qué hacer con esa experiencia para que nos parezcamos más a Jesús. Y eso proviene de Dios solamente. Así que cuando nosotros vemos la Escritura, nos menciona a esta persona simple, menciona a gente que se le llama los tontos. Los tontos son aquellas personas que deberían saber más, pero se vuelven ignorantes por sí mismos. Están aquella gente que se pasan burlándose de otros, que son bastante cínicos.
Tú has estado en una reunión familiar o de amigos donde alguien se comienza a burlar, hace un chiste a otra persona y el primer chiste es como que, "Ja, ja, sí, ja, ja, ah", y entonces el segundo chiste es como que, "Ja, y entonces el tercer chiste es como que ya, o sea, ya te pasaste. Esa es la persona burlona, pero la Escritura nos dice, nosotros tenemos que ser el sabio, la persona sabia, la persona que busca corresponder en su carácter, en todo lo que hace al Señor. Y mira que uno se puede reír y tener tanta alegría con eso, pero tenemos que hacerlo con virtudes y no con vicios. ¿Qué tipo de persona eres tú? Cuando la gente piensa en ti, ¿qué palabras vienen a la mente? O por lo menos, ¿qué palabras tú piensas que la gente piensa cuando te ven? Piensan, oh, una persona ambiciosa. Piensan, oh, profesional. Piensan, oh, bien amigable. Piensan, oh, sí, bien chévere, bien social. Piensan, oh, cascarrabia. Piensan, oh, introvertido, extrovertida. Piensan, materialista, muy emocional. Piensan, oh, sabio, sabia. Es posible que no tengas una sola contestación a esa pregunta. Yo no tengo solamente una. Pero sí eso me motiva, ese tipo de pregunta me motiva a decir, Señor, examíname. Tú que me has conocido, necesito de tu sabiduría para vivir bien. Para terminar, Santiago nos está diciendo, nosotros debemos desear esta sabiduría, el arte de vivir bien, porque estamos siendo piadosos en nuestras acciones, lo que decimos y lo que hacemos. Y en nuestro mundo, la gente está buscando cómo vivir. No hay falta de candidatos para decirnos cómo debemos de vivir. Pero yo no quiero prestarle atención a cómo los candidatos políticos me dicen que yo debo de vivir. No quiero prestarle atención a cómo los tontos o los cínicos o los ingenuos me dicen cómo vivir. Yo quiero prestarle atención a Jesús, que es la sabiduría de Dios. Aquel que es humilde y gentil de corazón. Aquel que muestra toda mansedumbre, toda justicia, toda belleza. Yo quiero ser como Jesús. A Él sí lo quiero atender. Y que esa sea nuestra súplica para vivir sabiamente. ¿Qué tal si oramos? Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.